El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Maestro, es bueno estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Palabra del Señor. ¿Podéis sentaros? Hoy, el título de esta catequesis, ya lo habéis visto en el chat, es Tú eres mi Hijo amado. Este tú no se refiere a Jesús, como título de catequesis. Este tú eres tú. Angelines, eres tú. Maruja, eres tú. Este tú es cada uno de nosotros, ¿no? Este es el título de la catequesis. Quiere decir que lo que oye Jesús lo tenemos que oír todos de parte de Dios Padre. Bueno, hoy en el Evangelio, que es el Evangelio de mañana, por supuesto, un poco como que vemos que se rompe, o se salva, mejor dicho, más que se rompe, se salva, el abismo infranqueable que hay entre Dios y el hombre. Es una catequesis que nos va llevando por ahí. El abismo infranqueable que hay entre Dios, que es la trascendencia infinita, y el hombre, que tenemos los pies en este mundo, en la tierra, se salva, se rompe, por supuesto a partir de la encarnación, pero es que hoy en este Evangelio vemos como que ya, digamos, se preanuncia, se anuncia, se profetiza, se ve evidente que el hombre ha nacido para estar con Dios y que para ello era necesario que Dios viniera al encuentro del hombre. El Evangelio de la Transfiguración nos va llevando por ahí, ¿no? El abismo infranqueable existe entre lo que nosotros somos, personas muy normales, con nuestras necesidades normales, con nuestras limitaciones normales, con un proceso de envejecimiento, y lo que estamos llamados a ser. Como dice Juan en el prólogo del Evangelio, y a todos los que acogieron la palabra les dio poder para ser hijos de Dios. No es un título honorífico, es un hijos de Dios gloriosos, tal y como va a aparecer hoy, que hemos visto Jesucristo lleno de gloria, es decir, triunfante, ¿no? Vamos a ver un par de textos de San Pablo, donde vemos que el hombre, los discípulos de Jesús,
los que podríamos llamar discípulos de Jesús, de hecho, por el hecho de participar de un evangelio, y aquellos que podríamos llamar anónimos, porque es Dios el que ve cómo una persona responde a la gracia de Dios, aunque sea musulmán, aunque sea budista, aunque sea incluso agnóstico. La palabra de Dios trabaja absolutamente en todos los hombres, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, leemos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Dice, nosotros, dice a los cristianos de Filipos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. El cuerpo miserable no es en sentido negativo, de que no valemos para nada, de que no, ese lenguaje no sirve. Ese lenguaje no es lenguaje de un discípulo de Jesús. Somos lo que somos y basta ya de pegarte tortos diciendo que no vales para nada, que la materia es mala y que todo es malo. Esto se acabó. Es miserable en el sentido de que sujeto a la corrupción. Sujeto a la corrupción normal, y basta ir a un cementerio, levantar una tapadera de un difunto que lleva 8 meses y vemos que ahí no queda nada de nada, ¿no? Sujetos a la corrupción. Pero, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas, incluso la muerte e incluso la corrupción. No resucitamos con este cuerpecito que tenemos, sino con un cuerpo glorioso como el suyo. ¿De acuerdo? Esto es lo importante, ¿no? Es muy importante. Y luego, esto es en la carta a los Filipenses, y luego en la carta siguiente, que es la de Colosenses, dice así, así pues, si habéis resucitado con Cristo, mirad cómo habla Pablo. No dice, si vais a resucitar con Cristo. Pablo ya ve que una persona que ha encarnado el Evangelio en su corazón y en su alma, ya está viviendo las primicias de la resurrección, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es decir, con el poder de Dios, es lo que significa a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba y no a las de la tierra. ¿Por qué estáis aquí hoy? Porque aspiráis a las cosas de arriba. Esto es un curso de Biblia. Venís porque aspiráis a las cosas de arriba. ¿No es cierto, Paulín? Esperamos las cosas de arriba. Pero estamos aquí donde estamos. Que los cursos de Biblia no son malos, cuidado. Nadie me interprete mal. Pero aquí partimos la Biblia, partimos el pan, partimos la palabra. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Cristo, vida vuestra. Vuestra vida ya es Cristo, no es que sea de Cristo. Por eso somos cristianos, porque participamos de la vida de Cristo. De ahí viene el nombre de cristianos, ¿no? Bueno, el caso es que cuando Jesús aparece glorioso, ya se abre un mundo de esperanza para todos los hombres, a pesar de que ni Pedro, ni Santiago, ni Juan entendieron gran cosa. Era demasiado grande como para entenderlo. Pero mirad, por ejemplo, lo que nos dice ante la duda de que sí, bueno, una cosa es Cristo glorioso, hasta ahí llegamos todos, más o menos, pero el que Cristo esté lleno de gloria, ¿qué razón hay? ¿Quién me dice a mí que yo
voy a ser glorioso como él. ¿Qué? Porque lo haya dicho San Pablo. Bueno, y si San Pablo, vete a tu saber por qué lo dijo. Vamos a ir, echemos el freno a la imaginación. Echemos el freno a la imaginación porque el mismo texto de la transfiguración, en otra versión catequética, porque cada evangelista es un catequista y da las catequesis pues según, digamos, el momento concreto que está hablando, ¿no? Entonces mirad cómo cuenta el mismo acontecimiento Lucas. Dice, sucedió que 8 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida. Es decir, unos hombres muy concretos como tú y como yo, con sus debilidades, con sus crisis, con sus defectos, con sus cabreos, porque una persona que no se cabrea no tiene sangre en las venas, otra cosa es que después te convierta y no te cabrees más. Eso es otra cosa, que Dios te modele el carácter, eso es otra cosa, que te suavice el genio, eso es otra cosa, porque eso lo hace Dios y muchas cosas más, aparecieron en gloria, tanto Moisés como Elías. Quiere decir que entonces esta glorificación del hombre está ya prevista por Dios, y en la encarnación se hace visible en estas figuras señeras del pueblo de Israel, son Moisés y que es Elías, ¿no? Para indicar que todos aquellos israelitas que vivieron según la buena voluntad de la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento también están glorificados, ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver por dónde nos va llevando Dios. San Pedro le da por pedir algo a Dios. Y a la hora de pedir, qué poco pide, comparado con lo que Dios le quiere dar, pero qué poco pide. Hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pensando que es el máximo que puede pedir. Mirad, a veces me pregunto que quizá no vale la pena pedir esto, tomármelo relativamente, ¿no? ¿En qué sentido que no vale la pena pedir? En el sentido de que lo que Dios tiene preparado para ti es siempre mucho, pero mucho más de lo que tú quieras pedir que te parece demasiado. Ha pasado con Pedro, como luego volveremos a Pedro, ¿no? Pero mira lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, que es el poder de Dios, es el poder de su Evangelio, lo sabéis muy bien. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Es decir, que si queremos pedir a Dios, pues bueno, puedes pedir, pero siempre será infinitamente inferior a los milagros que Dios te quiere hacer. Los mayores milagros que tú vas a ver en tu vida son justamente los que no pides. Primero, porque son mayores. Y segundo, porque al no pedirlos, te cogen la sorpresa del amor. Justamente porque no los pediste. Pedro pide, pues como cualquier hombre, digamos, un poquito que se relaciona con Dios. Ay, mira qué bonito, mira, está en gloria. Una luz que en su vida había visto, que es la gloria de Dios. Y entonces, con eso ya tenemos bastante, ¿vale? Yo ya he cumplido. Y bueno, tú, Señor, ya has cumplido conmigo. Con eso valió la pena seguirte. El que me hayas hecho ver esto, ya es suficiente. Ya no quiero saber nada más. Vamos a hacer 3 tiendas, que sería como 3 tabernáculos, ¿no? Porque tienda y tabernáculo significa lo mismo en la Escritura, ¿no? Luego hablaremos de la tienda del encuentro de Moisés, que es un poquito el preludio, se puede llamar así, del gran templo de Jerusalén.
ese encuentro del hombre con Dios en una tienda concreta, ¿no? Pues este sentido de la tienda que dice Moisés, ¿no? Perdón, que dice Pedro, ante el espectáculo impresionante que se está abriendo ante sus ojos. Vamos a hablar un poquito de Moisés y de esa tienda del encuentro. Esto nos va a iluminar mucho, ¿no? En esta catequesis que estamos dando. Repito, hay una tienda del encuentro en el desierto que Dios mandó a hacer a Moisés para hablar con él. Para hablar con él. Mirad un poquito este texto. Dice así. Tomó Moisés la tienda. Mirad que pone la tienda con mayúscula para significar perfectamente que es el anticipo del templo, lleno de fuerza y de gloria, como cantaba David en los Salmos, ¿no? Como que contemplaban el santuario lleno de tu fuerza y de tu gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora la plenitud está en la celebración de la Eucaristía, en la adoración del Santísimo, adorar a Dios por medio de la palabra, que está llena de la gloria de Dios. Sí, hombre, sí. La palabra la tienes en tu casa, está llena de la gloria de Dios. Tú la tienes a lo mejor en la biblioteca llena de polvo, está llena de la gloria de Dios, la palabra y el Evangelio. ¿Y cómo se hace? Calma. Dios tiene su tiempo, déjate abrir poco a poco el oído, no tengas prisa. Tomó Moisés la tienda y la plantó para él a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé, a Dios, salía hacia la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Cuando salía Moisés hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda, señal de la presencia de Dios, ¿no? Como sabéis muy bien. Mientras Dios hablaba con Moisés. Todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la tienda y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de la tienda. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Os he dicho antes que cuando pedimos cosas a Dios, siempre nos quedamos cortos. Pedimos cortas bastantes de teja para abajo, normalmente, de tejas para abajo. Sí, cosas un poco de la precariedad de la vida, que está bien pedirlas, no digo que no. Pero, por ejemplo, he dicho antes que cuando Dios nos da algo, cuando Dios hace sus milagros, supera totalmente nuestra imaginación, la supera. Por ejemplo, voy a dar ahora una prueba que vais a saltar de alegría. Os voy a dar ahora una prueba verídica que vais a saltar de alegría. Cuando leemos esto, de que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, eso nos parece lo máximo que nunca jamás en nuestra vida nos hubiéramos atrevido a pedir. Lo máximo de lo máximo nos parece un cuento de hadas, algo totalmente irreal que ni en las más porque podemos decir, disparatada de las imaginaciones, nos hubiéramos atrevido a pedir. Y sin embargo, por poner un ejemplo nada más, cuando el Señor nos lleva de ejercicios a Segovia, se hace la experiencia de que habláis cara a cara con el Evangelio,
como Dios habla con un amigo. La experiencia de Moisés la hacéis ya no solamente en Segovia, sino también ya en vuestras casas, cuando abrís el libro de laudes y esas cosas, como el Salmo se os parte y os va llenando el corazón. Esto es hablar cara a cara con Dios, como un amigo habla a otro amigo. Y es con eso a donde yo voy, de que estos milagros Dios los tiene preparados para todos. Que cuando hemos leído este texto, a lo mejor alguno ha dicho, ¡ay, qué bonito, qué bien! No, ni qué bonito ni qué bien, te lo está dando a ti ya desde hace tiempo. Y lo da a todos. Este es nuestro Dios, el que nos abre. Nos abre el espíritu al espíritu del Evangelio, y esto es ver y hablar con Dios cara a cara, como diría San Agustín, con los ojos del alma, ¿no? En frase típica de San Agustín, también de San Pablo, habla de los ojos del corazón, y tantos padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, como decía, Pedro se quedó corto, porque quiere plantar quiere que hacer 3 tiendas, una para Moisés y otra para Elías y otra para Jesús, evidentemente, y se queda súper corto, cortísimo, porque resulta que la idea de Dios es otra. La idea de Jesús es plantar una tienda dentro de ti para estar contigo. Y ahí Pedro se quedaría, pues bueno, bailando la sardana a 4 manos. Porque el proyecto de Dios es plantar dentro de ti una tienda para poder estar contigo, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando la iglesia está cerrada, cuando llueva, cuando truene, cuando estás en el hospital con un suero. Eso está ahí. ¿Y por qué digo esto yo? Pues lo digo porque lo dice Jesús. Si no, no lo diría. Y viene Jesús y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Montaremos nuestra tienda en él. Déjate ya, Pedrito, de construir tiendas en el desierto. Déjate ya. Que mi Padre y yo queremos construir una tienda dentro de ti. Esto es lo que significa la palabra morada. Significa tienda. Sí. Imagen del templo. Imagen del santuario. Si alguno me ama, guardará mi palabra. No es fácil guardar la palabra del Señor. Pues hay veces que no te la crees. Y cuando no te la crees, ¿qué pasa? Cuando no te la crees, empecemos por un punto. Es normal que al principio no te la creas, porque no puedes con ella. Y entonces, ¿dónde se manifiesta la fe? En decir, esta palabra no es para mí, esta palabra es para San Francisco, para la Virgen María, para San José, para San Ignacio, pero no para mí. Bueno, tú ya expulsaste la palabra de tu mente, por lo tanto ya tampoco va a ir al corazón. La otra cosa es decir, no puedo con esta palabra. ¿Cómo perdonar a esa persona que ha herido tan profundamente a mi familia, una generación tras otra? Que estas cosas se dan. A mi hermano, que por medio de una mano izquierda habló con mis padres y el abogado y se quedó con la mitad, con el 90% de la herencia. Que estas cosas pasan. Hay que preguntar a los abogados. A ver, Carlos y Maribel, ¿verdad que pasan estas cosas? Estas cosas pasan. Hay chanchullos y cuando te das cuenta has engañado a tu hermano. Y muchas cosas más. Y ofensas personales, ¿no? O a tu marido, o a tu mujer, o a tus padres, a quien sea. Y te llega eso y tú dices, no puedo. Muy bien, una cosa es decir no puedo y otra cosa es decir no quiero. Cuando está el no quiero, pues bueno, la oíste y se acabó. Ya cumplí porque ya la oí. Tenía que cumplir yendo a misa, la oí y punto. O a la catequesis, aunque aquí no te obliga a nadie, pero bueno, lo mismo. Otra cosa es decir, no puedo, pero la guardo. La guardo porque sé
que esta palabra es tan fuerte que algún día va a doblar mi perversidad, va a doblar mi incredulidad. ¿Cuándo? Cuando yo vea que salgo ganando. Por lo tanto, no te va a forzar en absoluto. Cuando tú veas que sales ganando, que el cambio va a ser monstruosamente bueno para ti, irás, perdonarás, pedirás perdón, todas las cosas del Evangelio, que son escándalos, son escándalos. Es que hay psicólogos, por ejemplo, que te dicen que no tienes por qué doblegarte ante los demás, que es perder autoridad, que es perder personalidad. Y a partir de ahí, ¿por qué vas a pedir perdón si ese tío es tonto a las narices? Por ejemplo, he dicho de las narices, no pienses mal, Rafael, de las narices. No puedes con esa palabra. Primer punto, estás en la verdad. No piensas que puedes con ella. Segundo, ¿quieres ser discípulo del Señor? Manténla dentro. Poco a poco se irá abriendo y un momento tú te darás cuenta que sales ganando como hombre, como persona, como mujer. Cuando te das cuenta que eres mucho más hombre, que eres mucho más mujer, que te enriqueces enormemente como persona, vas adelante. La palabra la guardas para que llegue un momento en que la puedas cumplir. No la tienes que cumplir ni mañana ni pasado, cuando Dios quiera, pero me entendéis, ¿no? Y poco a poco vamos cogiendo carrerilla, nos vamos poco a poco acostumbrando a fiarnos de Dios, de que Dios no te miente con una palabra, de que Dios no te miente con ese evangelio, de que no te toma el pelo, de que no te engaña, que no te está pidiendo una prueba de fuerza, que esto es una carrera de 100 metros lisos, a ver si la haces en 9 segundos, que no tiene nada que ver con eso, nada, absolutamente nada. Es una palabra que tiene que germinar dentro de ti. ¿Y cómo germina? En una tienda, dentro de ti. Que me ama guardará mi palabra. No dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. Se cumplirá cuando está bien guardada y la dejamos crecer. Pero el primer punto es guardar la palabra. Entonces repetimos ahora el texto y vemos como evidentemente qué corto se quedó San Pedro cuando pedía. Igual que nosotros cuando pedimos cosas que sí, que las podéis pedir, que no digo que no. Pero preparaos para las grandes sorpresas, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es inmensamente mayor de lo que nuestra imaginación, como decía San Pablo, es capaz de pedir, y lo hemos visto concretamente en Pedro. Pedro, por decir algo, porque los otros dos se quedaron alelados como de costumbre. Juan y Santiago, ahí empujando a Pedro, dile algo que se va, venga, dile algo. Yo, sí, tú, venga, dale. Siempre el tontolón de Pedro sacando del apuro a los demás. Por eso Dios le quiso tanto. Porque era siempre el que daba la cara. Es un icono del discipulado bellísimo el de Pedro. Nunca se esconde detrás de nadie. Un hombre hecho y derecho. Con el riesgo de equivocarse, por eso le amó tanto Jesús. Porque corrió esos riesgos, que los demás no quisieron correr. Estaba ahí, detrás de él, siempre, una y otra vez. Bueno, entonces si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada en él. Levantaremos una tienda en él. Un templo en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Sí, ya puedes presentarme un currículum precioso de toda tu vida de piedad y de sacrificios, pero la prueba del algodón que te pone Jesús es otra. El que no me ama no guarda mis palabras. Esta es la prueba de algodón que nos dice el Hijo de Dios. Y a partir de ahí crecerá, sobre todo en calidad, tu piedad. Porque tu rezar será un palpar a Dios. Y sabéis que es verdad. Y así todo lo demás. Y así todo lo demás, como bien sabemos, ¿no? Exactamente. Haremos morada en él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Así es. ¿Cómo lo va a hacer? Esta es otra. Menos mal que está aquí Susana y nos lo va a decir.
¿Cómo lo va a hacer Susana, que me he quedado en blanco? ¿Cómo lo va a hacer? Ay, Susana, Hombre, Susana, no me hagas esto, que te canto la canción del oeste, Susanita. ¿Cómo lo va a hacer? Escuchadle. Ahí está. Así lo va a hacer. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Escuchadle. Y podría añadir, escuchadle, porque él me escucha a mí. Y por eso hace mi voluntad. Porque me escucha a mí. Mirad con qué belleza lo anuncia el profeta Isaías a Jesús. Mirad con qué belleza le anuncia. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Y Jesús dirá, mis palabras son espíritu y vida, son el aliento de Dios, son el soplo de Dios. Una palabra alentadora que puede hacer llevar al cansado, porque todos, sin excepción, todos, desde el más rico al más pobre, desde el mayor hasta el menor, desde el más inteligente al menos inteligente, todos tenemos una época en la vida fatal en que nos cansamos. El cansancio de la vida, lo tenemos. De una forma o de otra, todos lo tenemos. ¿Y qué dice Jesús? Esa palabra alentadora a los cansados. ¿Qué dice? Carol, ¿qué dice Jesús? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Esperáis muchas cosas de la vida, incluso aunque se cumplieron, algo ha faltado. Y cuando esa falta se hace insistentemente falta, aparece un cansancio que no sabes de dónde te viene. Habiendo alcanzado todo, no sabes de dónde te viene ese cansancio. Y es el momento en que Jesús no te pide cuentas, al contrario. ¿Ya te has dado cuenta de que estás cansado? Muy bien, de acuerdo. Es el momento de llamarte. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, sobrecargados, que yo os daré descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo el manso y humilde de corazón abre su oído al Padre. Por eso Jesús es aquel del oído abierto. El que no es manso y humilde de corazón, ¿sabes cuál es el problema que tiene, Carlos? Difícilmente puede escuchar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que no es manso y humilde de corazón sabe más que Dios. Sobre su propia vida sabe más que Dios. Sobre tu propia vida muchas veces sabes más que Dios. Es decir, es la palabra humana que se sobrepone a la palabra de Dios. La palabra humana, por ejemplo, la de Adán y Eva, comamos del árbol, que Dios ha dicho que no. ¿Qué importa? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? La palabra del hombre por encima de la palabra de Dios, siempre, siempre ha sido así. Y el más humilde de corazón entiende que sobre su vida, sobre construir su vida, sobre alcanzar la plenitud de su vida, Dios sabe un poquito más que él. Y como es consciente de que Dios sabe un poquito más que él, abre el oído a ver qué le dice Dios. Que lo que le dice Dios es incumplible. Muy bien, de acuerdo, vamos bien. Por de pronto ya no eres un Superman, ni una Superwoman. Perfecto, estás donde tenías que estar. Que no lo puedes cumplir, de acuerdo. Que crees que dentro de ti te dará una fuerza, una gloria, porque la palabra de Dios está llena de gloria, y una sabiduría en que dirás, me conviene, en que vas a decir, me conviene, en que no vas a decir, por amor a Dios, no, chorizo, no seas chorizo, por amor a ti mismo, porque te conviene. Hay que cambiar ya de lenguaje, hay que cambiar el lenguaje, déjate de por amor a Dios. Entendedme en qué contexto lo digo, por favor. Es por amor a ti mismo, porque te conviene que la palabra se cumpla en ti. Te conviene que la palabra crezca en ti, es por mi amor a ti mismo. Y cuanto ese amor de ti mismo crece, y crece dentro de ti la gloria, así ya puedes hablar del amor a Dios en plenitud. No racionado, en plenitud. Porque tu alma, tu corazón, tu vida entera está llena de la gloria de Dios.
Entonces, volvemos. El Señor Yahvé, el Señor Dios, me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado la vida cansada del hombre. Una palabra alentadora, una palabra, un soplo de Dios, un aliento de Dios. Mañana tras mañana despierta mi oído. Ahí está la oración de los laudes, que abres y la palabra se te va abriendo. Y no sabes cómo, pero tiene una sabiduría que nunca tuviste, porque es Dios tu maestro, que te la va partiendo. Con el tiempo que tengas, no importa. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. ¿Y qué viene después de esto? Que porque tiene el oído abierto, Jesús puede entrar en la recta final de la pasión. Y por eso después viene, y yo no me resistí ni me hice atrás, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me tiraban de la barba, lo que pasó en la pasión, estaba todo escrito. Pero no porque Jesucristo fue un héroe ni un valiente ni un héroe, porque tenía el oído abierto, porque nunca le iba el Padre a arrebatar la gloria que tenía y porque por medio de eso íbamos a ser todos partícipes de la gloria de Dios. Mañana tras mañana. El que va a la oración como obligación nunca tendrá el oído abierto. No. La oración es partir la palabra, es tener hambre de que Dios te hable. La oración es tener hambre de que Dios te hable. Y por eso te buscarás el tiempo, a la hora que sea. Si no puedes hacer los laudes a las 8, lo haces a las 12, no importa. Pero el oído abierto. Los que sois muy nuevos en la comunidad, de esto que estoy diciendo, no tengáis prisa. Ya os llegará tiempo que yo os llamaré para deciros, vamos a iniciaros en eso, como he hecho con todos los demás. Así que tranquilos, ¿vale? Los que sois nuevos en la comunidad. Bueno, así que ahí estamos. Escuchadle y volvemos al texto de Juan. Volvemos al texto de Juan porque es bueno leer el texto completo. Es bueno leer por lo menos para que nos enteremos. Que este texto dice así. La palabra dice así. El que no me ama, no guarda mi palabra. Esto tenemos que escucharlo. No podemos engañar a la gente tapando versículos que están en el mismo contexto. No es para meter miedo, es para que sepamos escoger. El que no me ama, no guarda mi palabra. Le da igual el evangelio que la oración a San Fructuoso. Le da igual la oración a San Fructuoso que el evangelio. Lo importante es cumplir con lo que sea. Y termina Jesús diciendo, en este texto, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Qué relación tan profunda tenía que tener Jesucristo en cuanto hombre, en cuanto Dios, por supuesto, pero en cuanto hombre, cuando él sabía lo que tenía que decir previamente salido de la boca del Padre? O sea, es que ya la imaginación se nos rompe. Es imposible imaginar cómo sería el Padre que va hablando en el corazón a su hijo, su hijo madura la predicación que el Padre le ha hecho a él, y Jesucristo lo lanza en la predicación del Evangelio, y nos ha dejado un Evangelio que se han escrito millones de libros sobre el Evangelio, y siempre hay catequesis nuevas, nunca se repiten, siempre hay manantiales nuevos en cada palabra, en cada pasaje, en cada texto, eso ya lo sabemos nosotros también. Así, esta es la riqueza de Dios. Esta es la riqueza de Dios. Escuchadle, aunque no os enteréis de gran cosa, ¿no? Escuchadle. Escuchadle porque, chicos y chicas, miradme. Quizá esto sea uno de los puntos catequéticos más bellos que Dios me ha regalado en mi vida. Escuchad bien. Quizá este sea uno de los manantiales catequéticos más bonitos, más profundos, temblorosos que Dios me ha regalado en mi vida. A lo mejor a vosotros no os gusta, pero eso ya es vuestro problema.
Escuchadle por qué y para qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, es que no lo dejamos para el próximo sábado. Dice el libro del Éxodo, cuando recibió Moisés las tablas de la ley, ya sabéis como en el libro de Deuteronomio se llama los 10 mandamientos, se llama las 10 palabras, porque la palabra mandamiento, como entendemos nosotros en nuestra cultura occidental, no existe en Israel. La palabra mandamiento en Israel significa camino para hacer, en el sentido de la llamada de Dios. Yo os llegaré a hacer ser discípulos míos. ¿Os acordáis, no? Esto significa la palabra mandamiento, un camino para hacer. Y por eso en el libro de Deuteronomio aparece, cuando Moisés os dio las 10 palabras, habla en primera persona, cuando yo os di las 10 palabras, no habla de los 10 mandamientos. Bueno, ahora entendéis mejor este texto. Dice así, se volvió Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. Para la traducción original parece ser que las tablas eran hechura de Dios. Hechura de Dios. Esas palabras no eran hechuras de los hombres. Dice, las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Dios. Escuchadle, porque estas palabras son hechura de Dios. Y escuchadle, porque puesto que estas palabras son hechura de Dios, resulta que nosotros, como dice San Pablo, si no os gusta esto, no vuelvo a hablaros. Leemos. Dice así, San Pablo en la carta a los Efesios, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, somos hechura suya. Somos hechura de Jesús. Somos hechura de Jesús a causa de su palabra. ¿De acuerdo? Somos hechura de Dios. Ya os dije que era precioso. Somos hechura de Dios, dice San Pablo, y por eso entendemos quizá un poquito mejor este texto que otras veces hemos leído, cuando dice Pablo, sufro por la predicación con vosotros dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros, hasta ver a Cristo hecho en vosotros. Somos hechura suya. Como cuando hacen los sastres un traje, ¿no? La hechura del traje, ¿no? Exactamente igual. Solo que aquí no hablamos de hechura de un traje, estamos hablando de hechura del Espíritu de Dios. Eres hechura de Dios, por el Evangelio. Por eso Jesús dijo, escuchad. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Escuchadle. Después cada uno Dios va a dar un camino. De cómo va a entrar en el mundo esta hechura suya. El nuestro, Dios nos lo reveló ya hace años, que este Evangelio recorra todo el mundo, por lo menos por ahora el mundo hispano. Y se está recorriendo gracias a Internet. Y lo que te rondaré, Morena, porque hay proyectos muy buenos en ciernes, que va a ser un antes y un después en lo que es la evangelización de esta comunidad. Supone un antes y un después, un punto de inflexión. Porque Dios es bueno y trabaja con nosotros, simplemente. Bueno, somos hechura de Dios. ¿Qué es lo que se decía San Ignacio de Antioquía, cuando ya al final de su vida, cuando ya ve cercano el martirio, cuando ve que cuando le quieren librar amigos suyos, amigos del gobernador, porque ya es una persona de 90 años, hombre, déjalo en paz, hombre, San Ignacio se enteró, les corrió por ahí dejarme tranquilo, que oigo una voz que me dice, ven al Padre. ¿Por qué? Porque ya ha llegado a ser palabra de Dios. Esto no es una frase, digamos, que se le escapó como quien dice a San Ignacio. Este lenguaje era normal en la iglesia primitiva. No podemos perder este lenguaje, hay que recuperarlo.
Hay que recuperarlo, no podemos ir por vericuetos que no sabemos, por muy buenos que sean. Es que vamos al centro de las cosas, de lo que Dios ha dicho. Escuchadle porque sois hechura mía. Escuchadle, porque su evangelio es vuestra hechura, por la cual llegáis a ser discípulos. Escuchadle. No les dé un pliego de promesas para hacer, o un pliego de no sé qué. Ya vendrá después lo que tenga que venir, conforme a la visión de cada uno, o el carisma de cada uno. Pero lo esencial es lo primero, sin lo cual lo demás cojea todo. Escuchadle, porque mi hijo es hechura mía, y los discípulos de mi hijo son hechura suya, por lo tanto son hijos míos también. Escuchadle, porque sois hechura mía. No. Y cuando uno ve que la palabra de Dios ya ha entrado en su vida con esa fuerza, y no tengáis prisa, todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Esto sí ya lo habéis oído otras veces, pero no en este contexto. Y quizá cuando me lo habéis oído otras veces, muy bonito, pero no tan fuerte como ahora, como encaja en la catequesis de hoy, cuando Dios creó a Eva. Y entonces Adán vio a Eva y dijo, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a ser hechura de Dios, porque le hemos escuchado a Él, no a Santa Ruperta ni a San Papucio, a Él, entonces Dios te mira y dice, este o esta sí que es espíritu de mi espíritu, es la palabra de mi hijo. Está hecho según la palabra que yo he dado a mi hijo. Esto es lo que Dios dice de ti. Y por eso, Amalia, cuando nos mira así Dios, entonces cuando ya viene normal decir, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco, porque eres hechura mía. Todo esto es la belleza de la espiritualidad de la palabra. Vamos al centro ya de las cosas, vamos al centro. Lo demás se nos dará por añadidura. Lo demás que te pueda venir bien en la vida, Dios te lo va a dar en añadidura y súper multiplicado. Pero es que tenemos que agotar las reservas que tenemos para ser hechura de Dios, porque es un don, no porque tú te lo propongas. Es un don. Es un don. Somos hechura suya, dice San Pablo. Somos hechura suya. No hay mayor mística que esta, porque además que esta mística está al alcance de los que no saben leer ni escribir. Esto es lo bueno, que no lo podemos robar a la gente. Está al alcance de todos que quiera escuchar a Dios. Está al alcance de todos. Ahí es donde Dios se manifiesta, Padre de todas las criaturas, porque todos tienen acceso a ser hechura suya. ¿Qué es lo único que falta, Mauricio, para que todos sean hechura suya? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Joaquina, Juan, Guillermo, ¿qué es lo que falta para que también los pobres, los iletrados, etcétera, los que viven el quinto, no sé cuántos, sea hechura suya? ¿Qué les prediquemos? Es lo que le falta. Que les llevemos este evangelio. Por eso la misión de la Iglesia, id y anunciad el evangelio, para que los hombres sean hechura mía. Id y anunciad el evangelio, para que todo hombre sea hechura mía. Y vendrá Pedro. Pablo le da un toque. Es bonito porque diciendo lo mismo, cada uno lo da según el toque suyo especial. Pablo lo dice de una forma que nos encandila. Pedro, a estos primera carta, esto lo habéis leído, ¿no? En ¿Quién eres, Señor?, ¿no? Que hemos mandado, ¿no? Pero aquí en el contexto de la catequesis dice, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos, Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados. Este es el lenguaje de Pedro. Pablo utiliza un lenguaje que nos impresiona muchísimo porque además recoge las 10 palabras del Éxodo y como una iluminación profundísima a partir de la encarnación, estas palabras se convierten dan paso al Evangelio de la gracia, la que nos hace hechura de Dios.
por la gracia de Dios, por el don de Dios. Decir gracia de Dios significa decir su fuerza. Donde tú no llegas, llega a Él. Su fortaleza, donde tú no llegas, llega a Él. Su sabiduría. Donde tu mente no alcanza, alcanza a Él. Somos hechura suya. El que se conforme con menos, que no vuelva por aquí. Porque aquí vamos con esta idea de llegar a ser hechura de Dios. Porque Dios así nos lo ha manifestado, abriéndonos estas catequesis, concretamente esta. Y Pedro lo dice a su forma: habéis sido regenerados de un germen no corruptible. Los hombres tenemos gérmenes en nuestro cuerpo. Son corruptibles, mueren con nosotros. Y lo que hemos engendrado también morirá un día. Pero esto es un germen incorruptible. Y ahí está la diferencia. Un germen incorruptible. Por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Luego cita el texto de Isaías que la carne, es decir, todas las obras de nuestras manos, es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba, y se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor que vive dentro de ti permanece eternamente. Esa palabra por la cual eres hechura de Dios, vive eternamente. Y esta palabra es el Evangelio anunciado a vosotros. El Evangelio. Esa palabra es el Evangelio. Este Evangelio que es inagotable. 2000 años predicándose y siempre salen catequesis nuevas. Siempre salen catequesis nuevas. Siempre. Siempre vertientes nuevas de las catequesis, ¿no? Y cogemos ya también haber sido reengendrados. O sea, utiliza el verbo engendrar. Fuiste engendrado de tu padre, de tus padres, por un germen corruptible, y resulta que hemos sido reengendrados por la palabra, por el Evangelio de Jesús. Estas palabras que son vida y espíritu. Estas palabras que Pedro intuyó sin saber muy bien lo que decía, pero que ya no le permitían dar la espalda a Jesús una vez que las probó. Y por eso, cuando toda aquella gente que fue a donde Jesús, al milagro de los panes, una vez que he visto el milagro, ya se fue la devoción poco a poco. ¿Cómo que eres el Hijo de Dios? No me fastidies, ¿qué vas a ser tú el Hijo de Dios? Se fueron todos. Y Jesús dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro se sobrepuso a la situación y dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que son nuestra hechura de Dios. Y permanecieron, y cayeron, y fueron infieles. Pero eso les mantuvo hasta que Jesucristo, una vez resucitado, los volvió a recoger. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Habéis sido engendrados por la palabra, el Evangelio anunciado a vosotros. Exactamente. El Evangelio. La predicación es siempre del Evangelio. No hay una predicación para decir, vamos a hablar de valores humanos. No, para eso hay otros foros. Que me parece muy bien los valores humanos, que me parece muy bien hablar de, qué sé yo, de lo bonito que es el pensamiento de Buda, de Confucio, de Mahoma. Sí, tiene pensamientos preciosos. Pero esto es para otros foros, que puede decir, oye, pues mira, qué bonito, ¿no? Muy bien. Pero la hechura de Dios es el Evangelio, Tenemos la perla de las perlas, la despreciamos, diciendo, pues vamos a hablar de otra cosa. Pero bueno, ¿eres tonto de las narices o qué? ¿Eres tonto de las narices o qué? Tienes la hechura de Dios a tu disposición y vas a hablar que si Confucio dijo que el agua sube para arriba cuando se le da una patada. Hombre, eso ya lo sabíamos todos, hombre. La predicación es partir el Evangelio. Y el mismo Pedro, en la segunda carta, nos dice participar de la naturaleza divina. ¿Con qué claridad tenía esto la Iglesia primitiva que nos dice hemos sido llamados para ser Dios? San Gregorio Nacianceno, por ejemplo, San Justino, tantos de ellos.
Lo tenían muy claro. ¿Por qué? Porque no perdían el tiempo en otras espiritualidades. Solamente había una espiritualidad que era la espiritualidad de la palabra. Y por lo tanto Dios se la iba partiendo con una riqueza inmensa. Y por eso Pedro dice, pues su divino poder de Dios, nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Gloria y fuerza. La palabra virtud no significa como no, ¡ay, qué hombre más virtuoso! Este hombre, vamos, no peca ni con los ojos. Bueno, pues porque lo sabrá, que parece tonta. La palabra virtud significa fuerza. Significa fuerza en el Evangelio, en el lenguaje bíblico. Incluso en el griego profano, ya anterior al Evangelio, la palabra virtud significa fuerza, por medio de las cuales la gloria y la fuerza de Dios, por medio de esta, la gloria y la fuerza de Dios, nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Y si queréis, cambiamos las palabras para que nos enteremos de una vez. Partícipes de la naturaleza de Jesús, Hijo de Dios. Quizá ahora ya aterrizamos un poquito y apostamos por lo que vale la pena. Para que por ellas, la fuerza y la gloria de Dios, nos hiciéramos, ahora ya hablo un poco en sentido nuestro, partícipes de la naturaleza divina. De la naturaleza de Jesús en cuanto Hijo de Dios, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Mirad, el mundo siempre tendrá las tinieblas y no hay que agobiarse ni desesperarse, como creo que puse ayer un texto, ¿no? Porque hay gente que, una cosa, todo el mundo a la calle, a la mani, vamos a protestar porque han hablado mal. No, oiga, se nos prometieron que éramos luz en las tinieblas. ¿Qué creéis? ¿Que somos luz para que venga todo el mundo a aplaudirnos en la Gran Vía? No, Jesucristo no dijo eso. Si somos luz, las tinieblas no se van a quedar de brazos cruzados, jolines. Mucho miedo tengo yo de los que van a la mani y no son luz. Mucho miedo tengo yo de los que van a la mani y no son luz. Porque viven de espaldas al Evangelio. Pero eso no es el caso de ahora, ni mucho menos, pero para deciros, ¿no? Para deciros que somos luz del mundo porque participamos de la naturaleza del Hijo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.